Amigos, continuamos con ustedes. Quiero tocar un momento el tema de la política en Estados Unidos, como va la campaña también en su última semana. Yo no me interesa en lo más mínimo, a mí, se lo dejo a ustedes, hacer comentarios algunos de la campaña más sucia que yo he visto en mi vida, poco motivante, una vergüenza internacional. Le puedo decir mil cosas, pero hay que vivir con ellas. Lo que sí yo quiero decir es que, por ejemplo, la Florida es uno de los estados bien importantes para esos votos electorales, la pelea que tienen los republicanos y los demócratas, Hillary y Trump, y parece, todo indicar que los puertorriqueños en el área de Orlando son los que van a poder inclinar la balanza hacia uno o hacia el otro. La última encuesta refleja que el 74% de los puertorriqueños van a estar y han estado votando con voto adelantado por Hillary Clinton y que el 17% está votando por Donald Trump. Más vale que gane Hillary, si no Trump nos mata. Eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo de esa campaña? Están todos bien motivados, por esa campaña. Yo sí toco algo es con el boricua Darren Soto. Ajá, está corriendo correcto. por un puesto al Congreso en el área de Orlando, Kissimmee, si no me equivoco. Y que aparentemente tiene bastantes posibilidades de salir. Eso es un distrito que el pasado congresista ganó con un 60% más. En esta ocasión, por la redistribución electoral, le quitan 1% de puertorriqueños. Creo que ahora es como una cuarta parte de los votantes son de origen puertorriqueño. Antes era un poco más. Sin embargo, el dato que usted da de que la mayoría de los que están votando se inclina por el Partido Demócrata, da la impresión, ¿no?, de que pudiera ser más o menos similar en otras candidaturas, entiéndase a nivel de Congreso y a nivel estatal, porque también se eligen los legisladores estatales allí en la Florida. Yo pues espero, ¿verdad?, que Soto tenga éxito en esa gestión. Pues yo creo que es bueno para el país. Oh, sí, ¿no? Definitivamente. Entre más representantes puertorriqueños tengamos, muchísimo mejor. Y es importante que los puertorriqueños salgan a votar y que ese voto de los puertorriqueños sea impactante, ya que eso, pues, ante la capacidad de poder político en el Congreso de no tener 5 congresistas y 2 senadores, pues por lo menos eso nos puede dar un poco de ayuda y de poder político. Ya tenemos 5. ¿Ah? Con Darren te ya 5. Sí, pero ellos van a velar por sus distritos y no exactamente. Pero por otro lado, definitivamente tenemos 2 candidatos que ninguno de los 2 fueron los mejores candidatos de su partido, por eso estamos viendo que prácticamente vemos un empate. Yo lo que estoy viendo es que prácticamente aquí no se sabe lo que puede pasar, sube, baja, pero esto no deja de ser una elección importante y el Congreso, yo entiendo que tanto la Cámara como el Senado se va a mantener en manos republicanas. El Supremo se decide en este próximo cuatrenio y esos son puntos bien importantes para el Partido Republicano. Así que independientemente de la presidencia, que yo la veo en un virtual empate y no se sabe en estos días lo que pueda ocurrir, que pueda mover de un lado a otro, porque ninguno de los 2 candidatos de verdad que son atractivos ni para su propio partido ni para personas indecisas o de otros partidos, porque de verdad que ninguno de los 2 debería estar ahí. Pero lamentablemente son los que están, la nación más poderosa del mundo, nuestra nación, esos son los 2 candidatos que tiene ahora mismo y tenemos que seguir todo esto de cerca porque hay muchas cosas importantes pues que vamos a tener que vivir como puertorriqueños, tanto los que viven allá en los 50 estados como nosotros acá en el territorio de Puerto Rico. Yo creo que Adrián tiene algo que decir. Yo iba a decir Adrián, me parece que sí. ¿Qué tiene que decirnos? No, sencillamente, esto hay que analizarlo de 2 formas. Ha sido una campaña atípica también en los Estados Unidos. Igual que aquí. Es igual que aquí, precisamente por algunos de los datos que señaló el compañero. Discrepo en que es nuestra nación, mi nación es Puerto Rico, no los Estados Unidos. Y por ahí voy con el primer análisis que nos atañe a nosotros. El peligro de quién resulte victorioso en las elecciones de Estados Unidos, y el peligro está ahí, y algo malo va a pasar porque tanto Hillary como Donald Trump son candidatos que no prometen nada bueno para el país para los próximos 4 años o el tiempo que duren como presidentes. Y eso pues subraya lo que es la relación de subordinación política de Puerto Rico frente a Estados Unidos. Ahora mismo están el futuro de Estados Unidos y el de Puerto Rico en manos de Hillary Clinton o Donald Trump, y aquí no podemos hacer nada porque ni siquiera tenemos el poder del voto, ¿verdad? Hablando en idioma de estadista. Pero peor aún, no es que no tengamos el poder del voto, es que estamos
frente a ellos y frente a una Junta de Control Fiscal de la cual ellos van a tener injerencia y su Congreso. Así que ese es el primer análisis que tenemos que hacer. A mí me gusta analizar estas cosas también desde un punto de vista científico. Ha sido muy interesante cómo estas candidaturas tan flojas han sacado a votar la gente, porque en Estados Unidos tradicionalmente es uno de los países donde menos gente vota y que los únicos que votan es el hombre blanco, anglosajón y cristiano. Y eso, la candidatura de Donald Trump, que es la que más responde a ese sector, pues ha despertado el grupo latino, la mujer, los afroamericanos y los pobres, que son los grupos, dicho sea de paso, dentro de los pobres están los otros tres, que son los grupos que más rezagados habían quedado en lo que es la participación electoral. A eso le sumamos el diseño tan raro de los resultados de una campaña en Estados Unidos para sacar quién ganó. Porque igual en votos Hillary saca más, pero en la cuestión esta de los colegios electorales, Trump saca más, que fue lo que pasó con Al Gore. Hubo más gente que votó por Al Gore, pero Bush se llevó los colegios. El voto electoral versus el popular. Versus el popular, exactamente. Así que es una elección desde ese punto de vista bastante interesante. Y el ejemplo de los puertorriqueños en Florida, porque siempre han vivido puertorriqueños en Estados Unidos. De hecho, en Nueva York han vivido millones de puertorriqueños y nunca se caracterizaron por ser un grupo tan proactivo en la política estadounidense como han sido los puertorriqueños de Orlando en los últimos 10 años. Claro, eso, el perfil demográfico también es muy distinto a los puertorriqueños de Nueva York que a los de Orlando. Así que eso todo se puede analizar desde muchas vertientes. Y algo que no podemos dejar, Jorge, es que aunque no nos hemos dado cuenta y no nos hemos percatado mucho en Puerto Rico, esta elección la están cargando mucho los dos candidatos a vicepresidente. Esos dos candidatos a vicepresidente en el lado del Partido Republicano es el candidato ideal que ellos hubieran querido tener. Tienen hasta mejor pedigrí. Aunque no lo escogieron en términos de valores. Exactamente, el gobernador de Indiana, en términos de valores y un sinnúmero de otras cosas. Y por otro lado, Hillary, pues muy acertada, escogió una persona moderada, de un poco de derecha, que inclusive habla español, que estuvo muy envuelto en Centroamérica, es gobernador de Virginia, que también tiene una muy buena reputación y es muy querido tanto en Virginia como los que lo conocen. Así que yo entiendo que estas dos personas en estos últimos días van a ser también bien fundamentales en el hecho de lo que puede suceder finalmente en esta elección. Que tendríamos que decir que en las elecciones de Estados Unidos la suerte todavía no está echada. Yo lo entiendo así. Yo entiendo que el Congreso ya sí se ve que tanto Cámara como Senado debiera mantenerse en el lado republicano, aunque el Senado todavía hay que seguir mirándolo, pero la candidatura a presidente es algo que el último día pudiéramos ver realmente cuando veamos los votos que se cuenten finalmente. Y como dijo Adrián, ver cómo va a estar el contraste del voto popular versus el electoral, que es el que realmente lleva al presidente a la Casa Blanca. Y ver cuánto los puertorriqueños influenciaron eso, porque Florida es uno de los colegios que los republicanos históricamente garantizan. Es como decir el PNP en Bayamón. Florida, Ohio van a ser determinantes. Hay que ver cómo los puertorriqueños influyen en eso. Y cuando estabas diciendo de lo malos que son los dos candidatos, para los que nos están escuchando y viendo, que no siguen mucho la política de Estados Unidos, imagínense que en Puerto Rico las elecciones solamente fueran entre David Bernier o Ricardo Rosselló. Así de patético es el escenario allá. Son dos candidatos nada más y es como si fueran esos dos nada más. Yo no coincido ya con ese punto. No, porque yo tengo la mía. Yo no tengo que escoger entre Ricardo Rosselló y David Bernier. Yo tengo a María Lourdes, que es mejor que los dos. Sí, pero hay dos candidatos independientes en Estados Unidos también que están aspirando a la presidencia. En eso obviamente diferimos, pero totalmente. Cayendo un poco al análisis de la elección norteamericana, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el Congreso va a ser republicano. Entiendo que el Senado todavía hay unas candidaturas ahí, yo pienso que sí, especialmente Nevada, que está, ¿no? La parte de Pensilvania todavía sigue muy cerrada. New Hampshire también está muy cerrada. Indiana, el candidato demócrata Valante, que era un ex senador, en un estado predominantemente republicano, ¿no? Conservador, sí. Y yo creo que esa hay que mirar. Texas, que es amplio republicano, se ha pegado un poco. Por eso, a nivel del voto electoral, yo creo que Hillary, de lo que yo he visto de estados seguros, yo creo que ella ha consolidado los estados baluartes del Partido Demócrata y de tener cerca de los 270 que necesita, por lo menos 240, 250, que es muy fuerte. Hay un ¿no? análisis de CNN que le da 274, que Trump llevándose todo lo que quede, todavía no lo... Por eso, yo en ese sentido, pero coincido de que el voto popular,
cuando digo populares, de la gente en Claro, general, Versus está un el poco electorado. más cerrado y hemos visto la encuesta según abriendo, cerrando. Para mí sigue siendo una sorpresa que este señor pues tenga sobre un 40% de apoyo de los electores en Estados Unidos. Por otro lado, no es una elección que solamente afecta a Puerto Rico, independientemente de la condición que usted entienda que es de estatus, afecta al mundo. Oh, sí. O sea, esto no es para nosotros con la Junta y esto No. afecta al mundo. O sea, estamos hablando del presidente de la nación más poderosa del mundo, Exactamente. con la economía en estos momentos más poderosa en el mundo y con mucho poder que mal usado puede crear mucho daño. O sea, yo creo que las vistas, yo creo que casi todos los países, el interés, y no solamente de los latinos. O sea, en Estados Unidos es una nación donde hay mucha gente de muchos países o de origen de muchos países que están mirando esto y quizás por eso es que hay tanta o se prevé una mayor participación o una participación más alta de lo que normalmente ocurre. O sea, esto es una elección importante porque son candidatos, quizás no son los mejores del mundo, pero hay uno que es el peor que yo he visto en lo que yo tengo de vida. Y eso es preocupante no solamente en Puerto Rico, es preocupante para el mundo entero. Y yo creo que así están los líderes de los distintos países del mundo, tienen una preocupación bien grande con lo de Trump, porque Trump pues él juega con la seguridad de todo el mundo y todos los países y te construye velas y te manda a pagarlas a ti. Él verdaderamente, digo, esto es un personaje, es un un personaje. comentario mío en su totalidad, verdaderamente él se cree que él reina el mundo entero. Y yo creo que él se cree que si gana la presidencia de Estados Unidos, pues aquí ahora vienen todos los países a hacer lo que yo quiero o te meto una bomba. Lo que pasa es que también, para propósito de lo que trae el representante, hacer campaña en baluartes, en estados baluartes del Partido Republicano, deben tenerla bien difícil. ¿Sabes? Tú tener a ese candidato presidencial, y por más que tú seas, si eres un candidato fundamentalmente republicano, ¿verdad? De todo, tradicionalmente, y tener esta figura, debe ser un poco difícil poder hacer esa campaña. Este líder de Y esa valores. Y esa composición, particularmente a nosotros, regresando acá a Puerto Rico, va a ser bien importante, no solamente por la elección de lo que trajo Alan del próximo juez del Tribunal Supremo, sino también porque va a ser la composición con la cual nosotros vamos a tener que bregar para trabajar con la Junta de Control Fiscal, para la legislación que necesitamos en desarrollo económico, o sea, y muchas otras cosas más. Entonces, más que el presidente, de lo que puede hacer un presidente por su política pública o demás, la composición del Congreso, de la Cámara de Representantes, va a ser puntual para el futuro de Puerto Rico. Hablando, no estoy de acuerdo contigo, Adrián, no lo puedo dejar encima de la mesa porque te lo dijiste ahorita y te tengo que, con todo respeto, decirte que ojalá que tuviésemos 100 candidatos, pero no puedo determinar que David Beniel y Ricardo Rosselló no sean lo suficientemente competentes, uno o el otro, para dirigir nuestro país. No dudo que María de Lourdes también, pero no puedo dejar eso pasar. Y lo Ese es lindo mi de la comentario. democracia es que el pueblo será el que en Mira. las elecciones tomará la decisión final. Hice la pregunta si la suerte está echada en Estados Unidos. Ahora se la voy a poner bien fácil a ustedes dos que son candidatos. Mira qué fácil. Uno candidato por primera vez, uno a la reelección. En Puerto Rico, ¿la suerte está echada? Puerto Rico ha tenido un historial fuera de la elección del 2008 de elecciones bastante reñidas, inclusive elecciones donde las encuestas dicen una cosa y resulta otra, virándose para ambos partidos. En una elección atípica como esta, donde quizás los indicadores que tú tenías para poder predecir elecciones en el pasado no se están dando ahora, de cuál es la caravana más grande, porque no son jamás en ninguno de los dos partidos compara con otras movilizaciones. Puedes acertar ni cuánta gente va a votar. Ni Correcto. siquiera eso. ¿Cuántos se te han yo ido? creo que dentro de lo que yo lo veo, que creo que va a ser una elección bastante pareja, creo que no está muy fácil de definir. Tenemos... Cuando tú me dices bastante pareja, Yo creo que... puntos tú yo, crees que yo entiendo que David va a ganar, pero entiendo que no va a ser más de 1 o 2 puntos y cuidado. No, yo creo que aquí el país está bastante dividido. Y crea una situación de más incertidumbre porque tú tienes una cantidad de gente, a mi juicio, muy alta votando por los candidatos independientes. Que todo el mundo sabe que en un momento dado se van a reducir, como pasó la Están elección respaldando, pasada, no porque necesariamente vayan a votar la elección pasada no es muy distinta a esta. Lo que pasa es que la elección pasada habían 6 candidatos en 6 partidos, ahora hay 6 candidatos, pero en 4 partidos. Pero tienen siendo, la gente tiene 6 candidatos a elegir. La pregunta es, ¿a dónde va a ir esa gente que no vote por los independientes?
Y ahí va a depender de las estrategias de los partidos principales, de cómo logran, si no es la persona que yo quiero que sea, pero obviamente no va a poder gobernar por distintas razones, ¿cuál es mi segunda opción? Pero a esta fecha, esa gente todavía está en el... Yo de lo que he visto en encuestas, he visto que ha ido bajando, pero sigue siendo mucha gente. Sigue siendo mucha gente. Decir que ya está, Y hay gente que dice que ese que dice que va por independiente era el que antes era indeciso. Puede ser, pero no tenemos certeza de eso. Y tú tienes mucha gente fuera de los partidos. De cuántos de esos que están apareciendo en esos números realmente vayan a votar. Eso es un detalle bien grande, no lo podemos dejar pasar por desapercibido. Y lleva inclusive a que posiblemente muchos de los escaños o alcaldías o inclusive la misma gobernación va a depender de cuánta gente cada partido de su core lleva a votar. Es un issue de movilización. Mira, la realidad es que desde mi perspectiva, siempre hago esa aclaración, que entre el Partido Popular, y perdona que haga esto en este momento, también te corresponde a ti, entre el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista y el PIB, va a depender estrictamente de lo que muevan de su gente. Sí. Si están pensando que yo voy a ir a buscar esta semana los Voto 17% que tiene aquella y el 14 o 13% que tenga el otro, están soñando con pajaritos preñados, porque mucha gente nos dicen que no han decidido. Mira, por favor. Pero por es favor. más hábil, o sea, es más viable mover a esa gente que están respaldando, no que van a votar por los independientes, respaldando a los independientes, que mover a alguien que está en el core opositor. Oh, definitivo. O sea, es más fácil ahora mismo definitivo. convencer a los que están con Sidre o los que están con Lugaro que una persona de Bernier convencer a alguien que está con Pero yo Felipe creo que es una combinación. O sea, es obvio que para X partido ganar tiene que mover a toda su gente. Ujú. Pero a la misma vez tiene que atraer una buena parte de este votante que quizás antes era un indeciso perdona. y que ahora está con los independientes. Tengo que ir a una pausa y perdona que te interrumpa, pero quiero dejar esto para discutirlo. Cada partido tiene que mover su gente. Claro. No tenemos Pero, duda. pero moviendo Ahora, solamente tienes- y que ese grupo no caiga a su lado, va a ser difícil también. pregunta, ¿Dónde está tu terreno fértil? pregunta que dejo en el aire. ¿Tienen los tres partidos, Popular, PNP y el PIB, Y el PPT. y el PPT, la capacidad para mover a toda su gente? Porque yo puedo reclamar tener 1 millón de electores en el PPT, pero ¿podré mover el 1 millón de electores del PPT? ¿O no los podré mover en esta elección atípica? Vamos a una pausa y regresamos en breve.